Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Inés. Actualmente soy residente de primer año de Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital La Paz. Y bueno, este vídeo lo estoy grabando un poco pues para ver si os puede servir de ayuda para todos los que acabáis de hacer el MIR, sobre qué es lo que debemos preguntar una vez que ya hemos terminado el MIR y queremos elegir especialidad y elegir hospital. Este año parece que vuestra elección también va a ser una elección telemática, como era en nuestro caso, ¿vale? O sea, yo creo que ya eso de la elección presencial, que cada uno iba, se subía ahí, decía qué quería hacer y demás, yo creo que eso ya no va a ser. Sí que es verdad que a lo mejor te genera más incertidumbre, ¿vale? El tema de que sea telemático, te da la sensación de que tienes que tener una lista inmensa de opciones, pero bueno, yo creo que también la elección presencial realmente requería que hicieses esta lista tan grande. Entonces, bueno... Lo que yo os quiero intentar transmitir en este vídeo es que al final cuando nosotros somos R0 estamos súper perdidos, ¿vale? O sea, no tenemos ni idea ni de qué hay que preguntar. Yo, por ejemplo, hay cosas que en su día a lo mejor no pregunté y que ahora me he dado cuenta que son cosas que son importantes, o comparando con amigos o lo que sea que estén haciendo la residencia en otros hospitales. Entonces, bueno, sí que es verdad que no os preocupéis, ¿vale? Si os sentís que estáis perdidos, que no sabéis qué preguntar, ¿vale? O sea, es verdad que hubo mucha gente a la que directamente yo hablaba y le decía, bueno, no sé, tú cuéntame lo que tú quieras y luego ya veré si me surge alguna duda, ¿vale? Y a lo mejor de repente veía que no sé quién de qué hospital me contaba que la comida no sé qué, no sé cuántos, y entonces yo decía, pues será importante preguntar por la comida, ¿vale? Y entonces ya le preguntaba a gente de otros hospitales. Lo que sí que os recomiendo a la hora de preguntar, que es lo primero que os quiero decir, que sepáis que hay un Excel, ¿vale? Yo creo que ya más o menos el tema de redes sociales, pues la gente ya sabe que existe este Excel, pero bueno, por si no lo sabéis, hay un grupo de Facebook, ¿vale? Que os dejaré todo por aquí debajo, donde hay resis que te ponen, pues soy resi de no sé qué, no sé dónde y tal, y la gente a lo mejor cuelga fotos y tal, como para animaros a ir a sus hospitales, y ahí se creó también un Excel, ¿vale? Que también se creó el año pasado y se ha creado este año, donde los resis de diferentes hospitales te ponen qué especialidad hacen, cuál es su hospital, y te ponen ahí su contacto para que tú contactes con ellos. Yo os recomiendo contactar con todo el mundo, ¿vale? O sea, es verdad que hay veces que a lo mejor damos hospitales por perdidos porque otros años han quedado en un número que a lo mejor no nos da, o decimos, buah, estoy a 1000 números, no me va a dar, o estoy a 500 números, tal. De verdad, haced la lista de vuestros sueños y preguntar en los hospitales de vuestros sueños, porque nunca se sabe, ¿vale? El año pasado, pues por ejemplo, pediatría en La Paz, que normalmente se acaba en torno al 1000, el año pasado llegó incluso al 3000, ¿vale? Entonces es verdad que hubo gente que a lo mejor ni se había interesado por La Paz porque lo veía como un objetivo inalcanzable, y luego de repente vio que había gente que había entrado con un número más alto, ¿vale? Entonces preguntad absolutamente por todo, y luego también os digo que en esos Excel suelen estar los contactos de los R1, ¿vale? Esto también tiene a veces cierto sesgo porque nosotros al final de R1 no hemos rotado por todo, no conocemos a fondo nuestros servicios, no hemos tenido todas las rotaciones, ¿vale? Y también, pues bueno, normalmente de R1 estamos todos pues con la emoción de, buah, por fin somos residentes, no sé qué. Entonces, si tenéis la opción de hablar con resis mayores, ¿vale? También os recomiendo hablar con ellos. Lo único que también tenéis que tener en cuenta que tanto los R4 como por ejemplo de quirúrgicas los R5, ¿vale? O sea, los resis que ya son resis mayores, también podéis tener el sesgo de que puede que estén hartos de todo, que ya pues estén muy quemados y os den como una visión súper negativa, pero bueno, os podéis quedar un poco con la balanza o preguntar a los residentes medianos. Y luego también yo lo veo, ¿vale? Y dentro de mis coRs cada uno tenemos una opinión totalmente diferente de la especialidad, del sitio, cada uno venimos con nuestras circunstancias, ¿vale? Yo, por ejemplo, ya había sido estudiante en La Paz, entonces ya más o menos conocía cómo funcionaba, a otra gente pues se ha decepcionado porque no esperaba que fuese así, ¿vale? Entonces también dentro de una misma especialidad os recomiendo que si hay varios contactos de una especialidad o lo que sea, pues habléis un poco también pues con todo el mundo, ¿vale? Mientras más gente, siempre mejor. Entonces, este vídeo, ¿vale? Lo quería hacer un poco pues para que os sirviese de orientación, y para ello, como yo tengo amigos que están haciendo tanto especialidades médicas como especialidades quirúrgicas, médico-quirúrgicas, tal, de estas, de las típicas a lo mejor menos conocidas, pues bueno, os quería un poco
traer este vídeo una vez que ya hubiese preguntado pues un poco a mis amigos más cercanos qué cosas no preguntaron en su día que preguntarían ahora o qué cosas creen que son importantes. Y bueno, os he cogido aquí, ¿vale? Y en una libreta pues he ido apuntando cosas, ¿vale? Para que no se me olvide nada. Entonces, bueno, ya os digo que podéis preguntar un poco lo que queráis y que hay cosas que a lo mejor preguntáis ahora que luego os dais cuenta que son una tontería o viceversa, ¿vale? El vídeo tampoco pretendo que me quede muy largo, entonces os quiero contar un poco así de pinceladas por encima y que luego cada uno pues lo vaya adaptando, ¿vale? En primer lugar es el tema de la especialidad, ¿vale? Hay preguntas que son específicas de cada una de las especialidades. Algunos de vosotros me habéis dicho, oye, es que tengo un lío, no sé qué especialidad quiero, ¿qué hago? ¿Me espero a decidirlo? ¿Voy preguntando ya? ¿Vale? O sea, esto también le pasó a algunos de mis amigos. O sea, yo, por ejemplo, sabía que al final con mi número iba a poder hacer otras especialidades que me gustaban, como psiquiatría, como oncología, ¿vale? Pero es verdad que yo en el fondo tenía ya muy claro que me gustaba familia, entonces la verdad es que al final solo pregunté en familia, luego sabía que con mi número me iba a dar sin ningún problema para los hospitales que me gustaban de Madrid, entonces, bueno, pregunté a alguno que sabía que iba a estar un poco más justa, después con el tema de las estimaciones estas de puesto, ¿vale? De las simulaciones y demás, pero bueno, yo pregunté un poco, pero es verdad que no pregunté tampoco muchísimo porque yo sabía que había cosas para las que me daba, pero por ejemplo había hospitales más pequeños que pues yo qué sé, sabía que me iba a dar a lo mejor para hospitales más grandes, pero también me interesé un poco por ellos, ¿vale? Entonces, hay cosas que son específicas de cada especialidad, ¿vale? Yo aquí me había apuntado, pues por ejemplo, algunas cosas en familia, pues preguntar por el tema de los centros de salud, de la importancia en el hospital, ¿vale? Es algo que si vas a hacer otra especialidad, pues a lo mejor no preguntas. Ya haré otro vídeo más en detalle de familia, ¿vale? Y de qué pregunté yo, qué cosas noto que podrían estar mejor en mi hospital o cosas así, ¿vale? Luego, hay otras cosas, por ejemplo, trauma, ¿vale? O sea, enterarse si trauma tienen politraumas, ¿vale? La cirugía de la mano, ¿vale? Hay hospitales, por ejemplo, en La Paz la cirugía de la mano no la lleva trauma, la lleva plástica, ¿vale? Entonces, si te interesa mucho el tema de cirugía de la mano y demás, pues es algo a lo mejor por lo que hay que preguntar. En plástica, si hay unidades de quemados o no. En gine, pues preguntar, por ejemplo, pues el número de partos, la edad gestacional que se atiende, ¿vale? Porque hay sitios donde, por ejemplo, en La Paz se atienden todas las edades gestacionales, embarazo de riesgo y demás, pero hay hospitales de Madrid, por ejemplo, que solo atienden el último trimestre o el segundo trimestre o tal, ¿vale? Entonces son cosas que hay que preguntar. Entonces, si tenéis dudas de varias especialidades, pues por ejemplo, alguna de mis amigas que dudaba entre un montón de especialidades, lo que se hizo fue ir preguntando, ¿vale? Y crearse un Excel, ¿vale? Que esto os lo recomiendo yo también. Yo es verdad que también me lo creé, pero bueno, como lo tenía ya bastante claro en mi cabeza, sí que es verdad que a lo mejor tampoco llegué mucho tiempo invertido a ese Excel, ¿vale? Pero sí que conviene que a lo mejor en un Excel os vayáis poniendo todos los parámetros por los que ahora vais a ver que vamos a preguntar, ¿vale? Y de esa forma pues lo tenéis ahí como la información un poco organizada y visualmente pues podéis ver exactamente cuál es el que más os guste, ¿vale? Entonces, si queréis preguntar por varias especialidades, no hay ningún problema, empezad a preguntar. De hecho, ya os digo que por experiencia de algunos amigos, el hecho de preguntar pues les hizo realmente decantarse por lo que realmente querían al final, ¿vale? Entonces, no os esperéis tampoco a lo mejor a tener esa decisión súper firme, sino que podéis ir preguntando y demás. Luego hay hospitales que permiten que se visite, ¿vale? Entonces, si alguno pues os dejan ir un día a rotar o lo que sea, pues bueno, todo eso pues aprovechadlo. Vale, luego, algo que yo creo que también es importante, ¿vale? O sea, yo al final he cogido una especialidad que no es hospitalaria, ¿vale? O sea, que realmente, pues bueno, a lo mejor esto no es tan importante, pero aquellos que estéis en el hospital, que dentro del hospital tengáis un servicio y demás, yo creo que es muy importante que preguntéis por el ambiente, ¿vale? ¿Qué ambiente hay entre adjuntos y residentes? ¿Qué ambiente hay entre residentes? ¿Vale? Hay sitios que a lo mejor os dicen, buah, pues es que entre los residentes la verdad es que no nos llevamos con los de un año más, hay como mucha competitividad, o al revés, los mayores siempre nos forman o incluso se quedan con nosotros por la tarde o, ¿sabes? Como cualquier cosa así os va a ayudar. Sí que es verdad que luego a lo mejor hay gente que os lo vende fantástico o que os lo vende fatal y tal y que a lo mejor a vosotros nos da esa sensación. Entonces, siempre que podáis ir a visitar el servicio, conocerlo un poco, pues palpar el ambiente que hay, os va a venir bien, ¿vale? Porque hay sitios a los que tú entras y enseguida detectas que no hay muy buen ambiente, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso también súper recomendable. Luego también preguntad por el tema de los planes, ¿vale? Si normalmente los resis suelen hacer planes entre ellos y demás, aunque bueno, sí que es verdad que hay especialidades como familia donde hay muchísimos resis, entonces sí que es más normal que a lo mejor encuentres a alguien con quien llevarte bien y a lo mejor especialidades donde sois dos coRs, si justo tu coR te cae fatal, pues es normal que no vayas a hacer planes con él, ¿vale? Entonces, bueno, sí que es verdad que luego en la residencia muchas veces yo creo que queremos llevarnos bien con todo el mundo
mundo, ser amigos de todo el mundo y también, pues bueno, hay que diferenciar que realmente la residencia, pues el estar en el hospital no deja de ser un ambiente de trabajo y que como en cualquier otro trabajo puedes llevarte muy bien con tus compañeros de trabajo en el trabajo y luego fuera hacer planes con otra gente, ¿vale? O sea, no estás obligado a llevarte súper bien. Vale, luego aquí otra cosa que yo tenía puesto era el tema del horario, ¿vale? Hay sitios como por ejemplo Cataluña, que mucha gente no lo sabe, donde se trabaja también por la tarde, ¿vale? Normalmente hasta las 5 de la tarde. En el resto de España la verdad es que esto no suele pasar, los horarios suelen ser de 8 a 3, pero bueno, preguntad por horarios porque es verdad que hay sitios que a lo mejor te dicen, no, mira, nosotros el pase lo hacemos todos los días a las 7 de la mañana y tienes que estar en el hospital a las 6:30 porque, por ejemplo, eso es muy propio de quirúrgicas, suelen hacer el pase en vez de a las 8 de la mañana a las 7, entonces ya sabes que pues en este hospital me voy a tener que levantar una hora antes, ¿vale? Y son cosas que hay que tener en cuenta porque al final realmente pues afectan a la calidad de vida, ¿vale? O por ejemplo en nuestro servicio, aunque se supone que se sale a las 3, todos los días nos toca quedarnos mínimo hasta las 5 o las 6 de la tarde haciendo, pues ese tipo de cosas tenéis que preguntarla porque recordad que al final es calidad de vida. Luego, aquí otra de las cosas que yo tenía apuntada es el tema del sueldo, ¿vale? O sea, tenéis tablas del sueldo, que lo tengo también en otros vídeos, lo tengo en destacados de Instagram, que por cierto, si no me seguís, pues aprovecho para deciros que me sigáis por ahí, que también os contesto muchas dudas y demás. Pero bueno, hay unas tablas de sueldo y eso, pero sí que es verdad que hay sitios donde hay hospitales pues concertados o hospitales privados, que a lo mejor el sueldo que tienen es diferente, o que hay complementos por transporte, ¿vale? O yo qué sé, hay muchos sitios que les dan como, pues eso, por transporte 200 euros extra al mes. Entonces a lo mejor entre elegir un hospital y otro, si por más o menos me gustan igual y en uno me van a dar 200 euros extra todos los meses, pues a lo mejor prefiero eso, ¿vale? O sea, el sueldo realmente no vamos a decir que es lo más importante, pero obviamente es algo que también es importante porque nuestra vocación, todo eso, pero también necesitamos vivir, ¿vale? Entonces preguntad también por el tema del sueldo. Luego, otra de las cosas que creo que es muy importante preguntar es el tema de las guardias, ¿vale? O sea, las guardias yo creo que de residentes es de las cosas que más queman, ¿vale? O sea, al final son muchas horas, muchos estáis preocupados que no sabéis si vais a aguantar tantas horas, cómo voy a aguantar yo 24 horas en el hospital, que bueno, a veces son 25, 26, ¿vale? O sea, el tema de las guardias es muy importante preguntar cómo es el ambiente de las guardias, por ejemplo, si estás supervisado o no, ¿vale? O sea, teóricamente todos deberíamos tener la supervisión de un adjunto, la realidad es que no siempre es así, ¿vale? O sea, nosotros, por ejemplo, en las guardias de urgencias hay veces que hay adjuntos que pasan 2 veces en toda la tarde, por las noches ya ni les ves, ¿vale? Y bueno, pues eso también es importante porque es verdad que al principio a lo mejor estás perdido, sí que es verdad que contamos con los residentes mayores, pero bueno, a lo mejor no es lo mismo, ¿vale? A lo mejor hay otros hospitales donde suele ser, por ejemplo, los que son como de gestión privada y demás, ahí sí que, por ejemplo, los adjuntos están de presencia física toda la noche, ¿vale? O sea, que eso también preguntadlo porque realmente también es importante, ¿vale? O sea, obviamente depende del adjunto, dependerá del día y demás, pero bueno, preguntar por la supervisión yo creo que es algo importante, ¿vale? Porque hay muchas veces que a mí me ha pasado de sentirnos pues ahí solos, de no saber qué hacer, te da miedo si llamar o no, ¿vale? Entonces eso también es importante, ver si los adjuntos al final son personas que si les llamas te ponen problemas o no, ¿vale? Hay sitios que directamente hay residentes a los que les dicen, no, a mí por la noche no me llames para absolutamente nada, ¿vale? Entonces eso también pues preguntarlo. Luego, importante de preguntar también cuántas guardias tenéis que hacer al mes, ¿vale? Si es obligatorio hacer X al mes, si podéis comprar o vender guardias, ¿vale? Hay gente que por lo que sea pues tiene más tiempo libre o le apetece hacer más guardias, quiere tener más dinero, ¿vale? Para al final pues poder gastar más en planes y demás o lo que sea, y entonces le gusta pues comprarle la guardia a otra persona que no las quiera hacer, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en Familia en la Paz sí o sí tenemos que hacer 5 guardias, sí o sí todos los meses tiene que ser una de pediatría, una de trauma, una de cirugía general y 2 de urgencias, no se puede cambiar, no puedes decir pues me quito la de pediatría, ¿vale? O sea, ese tipo de cosas también tenéis que preguntarlas, ¿vale? Porque bueno, yo por ejemplo hago 5 guardias y con 5 guardias el sueldo pues queda bastante bien, de R1 pues más o menos son unos 2.000 euros lo que he estado cobrando todos los meses, 2.100 más o menos todos los meses, y luego depende de los fines de semana que hagas, pues más o menos. Nosotros, por ejemplo, sí que tenemos un límite de fin de semana en familia que nos dejan hacer 2 fines de semana al mes. El fin de semana se cobra el doble que entre diario, ¿vale? Entonces también tenéis que preguntar eso, ¿hay límite de fines de semana? O si yo quiero puedo hacer fines de semana. ¿Quién pone las guardias? También es algo importante, ¿vale? O sea, las guardias las pone en el servicio el residente mayor y entonces tal, las guardias de urgencias hay un comité de guardias, se hace a sorteo, ¿vale? O sea, ese tipo de cosas también es importante que las preguntéis. Luego, si se parte o no se parte la noche, ¿vale? Yo la verdad nunca había pensado en esto, hay gente que, yo qué sé, yo nunca había pensado dónde dormían los médicos, si los médicos tenían habitación en el hospital, la verdad es algo que yo no había preguntado, pero bueno, hay sitios, por ejemplo, nosotros en La Paz, en las urgencias, partimos
siempre la noche, ¿vale? Entonces, depende a lo mejor si hay más lío o menos lío o tal, pero normalmente entre semana la solimos partir a las 12 y los fines de semana a la 1, ¿vale? Luego hay sitios, por ejemplo, en las guardias de trauma, lo que hacen es que si somos 4 residentes, dividimos la noche en 4 turnos, entonces se nos quedan a lo mejor turnos de 2 horas, ¿vale? Si nos hemos acostado más tarde, pues a lo mejor los turnos son más pequeñitos, de 1 hora y algo tal, y entonces en ese turno tú trabajas, en el resto del tiempo duermes, ¿vale? Eso también es importante, aunque por ejemplo en nuestras guardias de trauma, el R1 de traumatología sí que tiene aparte el busca de la planta y de todo eso, ¿vale? No del box de la urgencia, sino de la planta y ese tipo de cosas, entonces durante toda la noche digamos que le pueden despertar, ¿vale? Aparte de su turno propio de bajar al box de la urgencia. Entonces eso también es importante que lo preguntéis, el papel del R1, ¿vale? Porque hay muchos sitios que en general los residentes están explotados y sobre todo están explotados los residentes de primer año, ¿vale? Entonces preguntad eso siempre en las guardias, qué es lo que hace el R1, si el R1 está supervisado o no, ¿vale? Sobre todo, pues ya os digo, para las quirúrgicas y eso, no tanto la urgencia como tal, sino las quirúrgicas, muchas veces el R1 pues atiende solo el box, le hacen dar altas cuando teóricamente está prohibido que demos altas, ¿vale? Entonces ese tipo de cosas pues también es importante que lo preguntéis, ¿vale? Y eso, el tema de partir la noche, hay hospitales que por lo que sea son hospitales más pequeñitos y no se parte la noche porque hay mucho volumen de paciente y poco personal, entonces todas las noches tienen que estar despiertos sí o sí, ¿vale? Entonces eso también preguntadlo porque al final, bueno, es calidad de vida, tampoco duermes mucho porque nosotros solimos dormir al final 3-4 horas, ¿vale? O sea, no es muchísimo, pero bueno, realmente el hecho de poder dormirlas se agradece, ¿vale? Porque hay otras guardias, por ejemplo, yo en mis guardias de pediatría hay veces que he dormido media hora, ¿vale? Y eso realmente se nota mucho. También es importante que preguntéis si en las guardias se respeta el horario, ¿vale? De comida y de cena y demás, que bueno, teóricamente deberíamos tener 1 hora de descanso para comer y otra hora para cenar, ¿vale? Hay sitios a lo mejor en los que no se respeta, ya os digo que en la urgencia de pediatría, que muchas veces suele estar a tope, hay veces que a mí incluso me han llegado a dar 15 minutos para comer, 15 minutos para cenar y luego he dormido media hora, ¿vale? Entonces eso al final, quieras o no, también afecta en la calidad de vida. Yo no soy pediatra, ¿vale? No van a ser mis guardias así toda la vida, pero bueno, que sepáis que tenéis que preguntar esas cosas. Luego, también el tipo de urgencias que se atiende, ¿vale? Pues el tema de si hay politrauma, si no, si es un hospital que tiene código ictus, si no, si los adjuntos pues se ocupan de eso, cómo de subespecializada está la urgencia, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, que llega un paciente con un infarto, tal, no sé qué, pues nosotros le valoramos un dolor torácico, tal, y luego llamamos a cardio, y cardio viene ya y lo soluciona. Hay hospitales donde no hay un cardiólogo de guardia ahí, entonces pues lo soluciona el urgenciólogo, ¿vale? O sea, ese tipo de cosas también yo creo que es importante que las preguntéis. Luego, ya os digo que hay especialidades, por ejemplo, anestesia. Tengo amigos haciendo anestesia y algunos que hacen guardias de urgencias durante todo el primer año, otros que hacen solo 6 meses y luego ya pasan a hacer guardias propias de su especialidad, ¿vale? Entonces preguntad, porque normalmente se suele empezar siempre con guardias de urgencias, pero luego hay especialidades que empiezan a hacer mochilas, ¿vale? Que son pues como guardias más cortitas de su propia especialidad, o que directamente de R1 ya pasan a hacer guardias de especialidad. Pues eso, cuántas se hacen, de qué, ¿vale? Todo ese tipo de cosas que tenéis que preguntarlas. Luego también la hora de la guardia, os voy a apuntar aquí flexibilidad de guardias, ¿vale? No sé exactamente a qué me refería cuando apunté lo del tema de la flexibilidad de las guardias, pero bueno, yo creo que es eso, el tema de ser flexibles, me imagino, a la hora de que no tengas que hacer sí o sí 5 guardias y sí o sí de esta cosa, de esta y de esta, sino que os dejen un poco, pues decir, vale, pues este mes por lo que sea quiero hacer 4, el mes siguiente quiero hacer 6, ¿vale? O sea, preguntad también un poco por eso. Luego, el tema de las guardias también es importante dónde se duerme, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, tenemos habitaciones en la urgencia que son habitaciones con 5 o 6 camas, ¿vale? Y pues bueno, dormimos ahí, en algunas, por ejemplo, la calefacción está rota, ¿vale? O sea, yo que sé, ese tipo de cosas. Preguntad también por si hay camas calientes o no. Camas calientes quiere decir que os toque dormir en una cama que ya ha dormido alguien, ¿vale? Normalmente es verdad que suele haber sábanas, pero a las 4 de la mañana pues no te apetece ponerte a cambiar las sábanas de una cama, ¿vale? Entonces ese tipo de cosas pues también preguntarlas. Hay hospitales que tienen habitaciones individuales con baño individual, que te puedes duchar allí o sea, todo eso preguntadlo, ¿vale? Si te puedes duchar, si no, yo que sé, son cosas que yo, por ejemplo, son duchas muy cutres, la verdad, pero no me he duchado nunca en el hospital, pero bueno, preguntad también por eso, por el tema de vestuario, si tenéis lugares para cambiaros, si tenéis taquilla cerca o no, o todo ese tipo de cosas tenéis que preguntarlas. Y yo creo que así de las guardias, como tal el tema de la guardia, yo creo que no hay nada más. Pero sí que hay algo que me parece súper importante, que es el tema de la libranza de las guardias, ¿vale? O sea, me parece muy fuerte que a día de hoy haya hospitales donde no se libren las guardias.
guardias, y es que os va a sorprender la cantidad de hospitales que no dejan liberar las guardias. Es verdad que suelen ser en especialidades quirúrgicas, que a lo mejor pues por la noche suelen dormir más, pero o sea, hay muchas noches que están toda la noche operando, ¿vale? Y no duermen, y al día siguiente no la libran, tienen que estar pasando planta, haciendo evolutivos, no sé qué, hasta las 3 de la tarde, ¿vale? O sea, eso de verdad que preguntadlo, porque yo hoy en día, entre un hospital que no libre las guardias y uno que las libre, o sea, obviamente que las libre, aparte de que es lo que dice la ley, ¿vale? Luego también en el tema de las libranzas de guardias tenéis que preguntar si las guardias de los sábados se libran, ¿vale? Y esto es algo que ya la gente está muy enterada, porque algunos de los que me hablan a mí me preguntan por este tipo de cosas, pero yo realmente no lo sabía. Pero los sábados teóricamente, como el domingo es un día que no es laborable y tal, pues aunque tú realmente descansarías el domingo, deberías por ley liberar también el lunes, ¿vale? Entonces esas guardias están muy bien porque el sábado sales de guardia el domingo, tal, descansas el domingo y el lunes tienes todo el día libre, ¿vale? Para poder hacer cositas y demás. Entonces hay hospitales donde los sábados no se libra, ya os digo que esto es parte de la ley, se está discutiendo en muchos sitios y demas, pero bueno, hay sitios donde no se libra, entonces preguntadlo también porque bueno, librar el sábado la verdad es que es un plus. Luego también del tema de las libranzas, preguntad si se permite también cambiarlo, ¿vale? O sea, hay gente que por ejemplo dice, vale, pues yo el sábado voy a ir a trabajar el lunes, pero quiero guardar esa libranza para librar otro día el jueves, que a mí me apetece tal. O sea, preguntad si también son flexibles a la hora de las libranzas, porque es verdad que hay mucha gente que lo hace o se queda un día de saliente porque prefiere librar otro día para no tener que cogerlo de vacaciones, ¿vale? Eso también preguntadlo. Luego, en las guardias también es importante el tema de las comidas, no solo el horario en sí de las comidas, sino qué tipo de comida hay, si la comida está buena o no, si hay varias opciones de primer plato y de segundo, qué pasa si tienes alguna alergia, si hay opciones para vegetarianos, ¿vale? Todo ese tipo de cosas pues las podéis preguntar. Vale, que ya me había distraído entre el gato y todo, entonces bueno, vamos a seguir ahora. Otra cosa que es importante es que preguntéis por las rotaciones, ¿vale? O sea, realmente yo tampoco tenía ni idea, yo pensaba que si tú hacías una especialidad, pues las rotaciones en todos los hospitales o al menos dentro de la misma comunidad autónoma, pues eran iguales. Y la verdad es que no son nada iguales, ¿vale? Y por ejemplo, en especialidades como familia, ¿vale? Que al final rotamos por un montón de sitios, pues hay sitios que rotan por cardiología, otros que rotan que no rotan por ahí, rotan por digestivo, otros que rotan por otorrino, otros, ¿sabes? O sea, es como muy variable, ¿vale? Y con especialidades a lo mejor justo de cardio, pues que tienen, yo qué sé, imagino, me lo estoy inventando, 4 meses en unidad coronaria y en otro hospital 1, ¿vale? O sea, esto tenéis que preguntarlo. Entonces, muchas veces esta información no se encuentra como tal en internet, pero bueno, la gente pues suele tener ahí en cada uno de su hospital, sabe por dónde rota, ¿vale? Entonces, pues preguntad eso de cada año de rotación, dónde se rota, cuántos meses se rota en cada sitio. Luego, también importante que preguntéis el tema de las rotaciones externas, ¿vale? Si hay alguna rotación externa que es obligatoria, ¿vale? Hay sitios que, yo que sé, no tienen, yo que sé, imagínate, unidad de quemados y estás haciendo plástica, no tienes unidad de quemados, entonces te obligan sí o sí a irte al hospital La Paz, imagínate, a la unidad de quemados a hacer no sé qué, ¿vale? Entonces, eso también preguntadlo si os dejan elegir esas rotaciones externas o si hay alguna rotación externa que ya de por sí esté estipulada, ¿vale? Luego también con el tema de las rotaciones externas optativas y demás, pues preguntad si os dejan coger rotaciones en otros sitios, en plan fuera de vuestra comunidad autónoma, si os dejan salir fuera del país, si os dejan salir fuera de Europa, ¿vale? Porque bueno, son cosas que son experiencias, al final a lo mejor es un mes o dos, pero bueno, yo que sé, que si te puedes ir a Perú, allí, pues que preguntéis un poco también eso de eso, ¿vale? Luego, que ya os digo, que cómo se distribuyen esas rotaciones y el tiempo que estáis en cada una de ellas, ¿vale? Porque eso al final realmente también es importante y os puede hacer, si tenéis más idea de que a priori os gusta más una cosa que otra, pues os puede hacer también elegir en el hospital. Luego, como normalmente se hacen rotaciones fuera del propio servicio, ¿vale? Estéis en la especialidad que estéis, preguntad también la importancia que tenéis vosotros en el otro servicio, ¿vale? O sea, por ejemplo, los de quirúrgicas suelen rotar por cirugía general. A lo mejor hay hospitales donde si tú eres el residente de uro, pues en cirugía general ni les importas, ni te dejan operar, ni no sé qué, mientras que hay otros hospitales que a lo mejor tú eres el residente de uro, pero les da completamente igual y te tratan como si fueses un residente de cirugía general, te involucran en todas las cosas, tal, pues bueno, eso es, por ejemplo, también algo que hay que tener en cuenta, porque es verdad que muchas veces también se pasa bastante tiempo, sobre todo los primeros años, fuera del servicio. Entonces, tened eso también en cuenta, ¿vale?
Y pues eso, en principio yo creo que el tema de rotaciones, eso es lo que estaría, ¿vale? Y luego también tenéis que preguntar no solo por la rotación en sí, ¿vale? Sino también el tema de las tardes, ¿vale? Hay servicios que hacen tardes, ¿vale? Pues por ejemplo de farma, de tal, eso es verdad que hay veces que también hacen tardes, al menos en mi hospital, pero luego también se hacen tardes muchas veces en las quirúrgicas donde hay ciertas operaciones que se pasan a la tarde, ¿vale? Hay sitios donde estas tardes se cobran, ¿vale? Como si fuesen pues hora de guardia, ¿vale? Y si estás la tarde 6 horas, pues te pagan 6 horas de guardia, ¿vale? Como si fuese también las mochilas, también esto es importante que lo preguntéis. Los primeros meses, en vez de hacer guardias completas, haces guardias de mochila que duran 6 horas. Hay hospitales que se pagan y hospitales que no, ¿vale? O sea, si el primer mes tú solo vas a tener guardias de mochila, no cobras nada, o sea, realmente 6 horas es verdad que tampoco vas a cobrar muchísimo, pero es que si no el sueldo base se te va a quedar en 1.000 euros, ¿vale? Entonces eso también es algo que tenéis que preguntar. Entonces hay gente que hace tardes durante toda la residencia y esas tardes no se pagan y al final es tiempo que tú estás perdiendo ahí. ¿Qué tal? Pues hombre, si tienes que hacer una tarde en un hospital que te paguen o en un hospital que no, pues yo realmente lo tendría bastante claro, ¿vale? Entonces ese tipo de cosas también tenéis que preguntarlas, ¿vale? Luego también muchas veces en las quirúrgicas, en las tardes, es donde más mano te dejan hacer, entonces también preguntad eso de las cuántas veces pues te dejan operar, ¿vale? Si por las tardes te dejan operar más, ¿vale? Ese tipo de cosas también tenéis que preguntarlas. Luego, hablando de cosas que pueden pasar por la tarde, también es importante que preguntéis, bueno, durante la residencia al final no deja de ser un periodo de formación, ¿vale? Entonces que preguntéis pues cómo es la formación en vuestro hospital, si se dan cursos, si se dan seminarios, si te obligan a apuntarte a los cursos que dan en otro hospital, si tienes que hacer un mínimo de créditos o lo que sea, o de horas de cursos, ¿vale? Que eso ya os digo que suele ser que sí, pero bueno, preguntad cuánto es eso, que no es lo mismo que te obliguen a hacer 100 horas en el año que te obligan a hacer 500 y tengas que estar tú buscándote cursos, si te ayudan a buscarte los cursos, cómo es el tema de los congresos, ¿vale? Si te facilitan el ir a congresos o no, eso también es importante. Y luego también para el tema de la docencia es importante que preguntéis si las cosas que hacen de docencia se hacen en horario laboral o no, ¿vale? Porque hay sitios donde te dicen, no, pues la docencia la vamos a hacer por las tardes de 5 a 8 y no te voy a pagar por ello y tal. Pues eso también importante que lo tengáis en cuenta, porque si os vais a tener que quedar todas las tardes y al final no tenéis vida, pues eso también que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Sobre el tema de la docencia, las tardes y demás. Luego, el tema de investigación, ¿vale? Hay sitios donde es prácticamente obligatorio que tú durante la residencia hagas la tesis, ¿vale? Hay otros sitios que no. Pues preguntad un poco por esto. Si queréis vosotros hacer la tesis, pues si hay opción de hacer la tesis, si vuestro hospital está adherido a alguna universidad y pues es más o menos fácil, si la gente suele hacer la tesis o no, cuándo suelen empezar a hacer la tesis. Y ya os digo esto, el tema sobre todo es si es obligatorio y también si es obligatorio el tema de investigar, ¿vale? Hay gente que le encanta la investigación y hay otra gente que no, pero hay hospitales de si no investigas, si no publicas, sin tal, pues está fatal visto y sí o sí tienes que hacerlo, ¿vale? Entonces, si os pasa esto y que no os gusta la investigación, pues preguntadlo bien, o al revés, si os gusta, si hay posibilidad de meterse en grupos de investigación, si es más o menos fácil, si te lo tienes que buscar tú, si te dejan ya desde R1 meterte en esos grupos de investigación, ¿vale? Esas son cosas por las que realmente también hay que preguntar. Y luego también había apuntado aquí el tema de la privada, ¿vale? O sea, ya sabéis que realmente cuando somos residentes supuestamente no se puede trabajar en otra cosa, ni siquiera siendo camarero, ¿vale? O sea, no puedes trabajar en algo que no sea la residencia y tu formación y tal, porque es un contrato de exclusividad. Pero la realidad es que hay muchas especialidades, que son sobre todo las especialidades quirúrgicas, donde tienen acuerdos con alguna clínica privada, porque sus adjuntos trabajan allí o lo que sea, y van con ellos a operar a la privada o a aprender y demás, ¿vale? Entonces, bueno, hay veces que incluso hacen guardias en la privada, esas guardias las cobran. Entonces, todo ese tipo de cosas que algunos de mis compañeros que hacen quirúrgicas, pues que yo es algo que a lo mejor no hubiese preguntado nunca en la vida, pero bueno, para los que queráis hacer quirúrgicas sobre todo, pues preguntad eso, ¿vale? Si se trabaja en la privada, a partir de qué año, o sea, esto os lo digo que son cosas que me han dicho mis amigos, ¿vale? Que yo la verdad, pues ya os digo que es algo por lo que no se me hubiese ocurrido preguntar nunca, porque no sabía ni qué se hacía, pero bueno, que sí, que si haces guardias en la privada, ¿desde cuándo? ¿Qué papel tienes en la privada? Si te pagan o no, ¿vale? Ese tipo de cosas, pues también las podéis preguntar. Y luego también aquí tenía así apuntado como algo importante el tema de las vacaciones, ¿vale? Todos realmente tenemos los mismos días de vacaciones. En un año normal son 22 días de vacaciones y 6 días moscosos, que son los días de libre disposición, ¿vale? O sea que en total tenemos 28 días en el año que te puedes coger de vacaciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues realmente hay servicios como que parece que molesta que te vayas de vacaciones porque dependen tanto del residente que no te dejan coger vacaciones y que hay gente que se deja
deja vacaciones sin coger, ¿vale? O sea, es un derecho que tenemos y que las vacaciones están para gastarlas, o sea, 28 días al año, o sea, me parece a mí muchísimo, la verdad, pero bueno, es nuestro derecho y tenemos que gastarlas. Entonces, preguntad también por eso, si en el servicio, ¿quién tiene que decidir si se autorizan o no tus vacaciones? Si te suelen poner problemas a la hora de coger esas vacaciones, ¿vale? De R1 es verdad que como entraréis a mitad de año, nosotros, por ejemplo, el año pasado teníamos 4 moscosos y 13 de vacaciones, ¿vale? Que igualmente me parecían también bastantes, pero luego también es importante que no preguntéis solo si os van a dejar coger todos los días o no o tal, sino que preguntéis si os dejan elegir a vosotros qué días coger de vacaciones, ¿vale? O sea, a mí en mi hospital sí, hombre, tienes que hablar por el sitio por el que estés rotando, preguntarles, pero bueno, que teóricamente, o sea, a mí no me ha pasado que nadie me haya dicho que no. Es verdad que hay veces que a lo mejor te dicen, jo, ¿y no te podrías ir mejor 2 semanas después, no sé qué? Y es verdad que hay mucha gente que dice, pues no, mira, es que yo ya me he cogido este viaje, pues me tengo que ir aquí, pues lo siento mucho, te tienes que apañar sin residente, o lo que sea, ¿vale? Y pues bueno, la gente no he visto a nadie que le hayan dicho no. Pero sí que es verdad que hay otros hospitales donde me ha parecido bastante curioso, pero que te obligan a coger las vacaciones en un mes determinado, ¿vale? Y te dicen a lo mejor, vale, pues tienes que cogerte todas tus vacaciones en junio, o tienes que cogerte todas tus vacaciones en tal. O sea, está guay porque tienen un mes de vacaciones seguidas, pero claro, realmente tú no puedes elegir tus vacaciones y eso realmente no es legal. Creo que, no estoy muy segura, pero creo que lo que es legal es que la mitad de vacaciones te puede obligar tu empresa a elegirlas en un momento determinado y la otra mitad de tus vacaciones tú puedes elegirlas a lo largo del año cuando tú quieras, ¿vale? Pero ya os digo que hay hospitales donde tal cual, en plan, se hace un sorteo o directamente a dedo te dicen, tú te coges junio, tú julio, tú agosto. Y ya da igual, si tú te querías ir en Semana Santa, te querías ir, ya no puedes porque has gastado todos tus días en el mes ese que te han dicho, ¿vale? Eso tiene su parte positiva, que yo lo pensé al principio cuando alguien me lo estaba diciendo que era así, como wow, qué guay, un mes seguido entero de vacaciones, porque por ejemplo, nosotros sí que tenemos ciertas normas y es que si la rotación dura solo un mes, no nos podemos coger vacaciones en ese mes. Hay gente que tiene la mala suerte de que le toca justo en verano rotaciones de un mes y teóricamente no pueden, ¿vale? Sí que a algunos de mis compis que les tocó en Navidad, por ejemplo, sí que les dejaron cogerse algún día aislado y tal, pero bueno, que a lo mejor hay que depende un poco más del adjunto que tal, porque teóricamente no te dejan. Y luego, a partir de que las rotaciones duren 2 meses o más, teóricamente se puede coger una semana de vacaciones por cada mes de rotación. Es decir, si mi rotación dura 3 meses, pues se supone que en esos 3 meses máximo podría cogerme 3 semanas de vacaciones, ¿vale? Eso es, por ejemplo, como nosotros lo tenemos así estipulado en La Paz, ¿vale? Pero ya os digo que es que hay sitios que directamente te dan el mes entero, está muy guay porque te dan el mes entero, pero realmente no puedes elegir tú si te quieres ir un puente o tal, ¿vale? Entonces, pues bueno, que eso también preguntadlo. Y luego el tema de las vacaciones, si hay jerarquía, ¿vale? O sea, si tú o puedes coger o eso, o tienes que hablar con el adjunto por donde estés rotando, o tienes que hablar con el jefe de servicio, o te tienes que poner de acuerdo también con los residentes mayores, ¿vale? Eso yo creo que también es algo importante a preguntar. Y bueno, la verdad es que hay millones de cosas que seguramente también sean importantes preguntar, y os digo, dentro de lo que son las guardias de las rotaciones en sí, pues eso, preguntad también pues qué importancia tenéis, si os dejan participar o no, si el resi simplemente escribe evolutivos, si son docentes contigo y te enseñan de por qué estamos haciendo esto o por qué no, o si simplemente tú lo haces un poco a tu aire, ¿vale? O sea, ese tipo de cosas al final son cosas que es importante preguntar, pero bueno, hay muchísimas cosas que preguntar, no sé qué más deciros. Pero bueno, seguro que hay cosas que se me están pasando, entonces si alguno de vosotros ve este vídeo y se os ocurre otra cosa para preguntar, dejadla por aquí abajo en comentarios, pero bueno, espero que os haya servido y nada, que mucha suerte y que deciros pues que enhorabuena, que sé que hay algunos de vosotros que habéis conseguido vuestra placita deseada y hay otros que pues bueno, desgraciadamente no habéis visto que el esfuerzo que hayáis hecho estos meses se haya visto reflejados, pero bueno, deciros que hay muchísimas especialidades, que ya vais a ver que hay muchas especialidades donde podéis ser felices, aunque muchas veces nos obsesionemos con alguna cosa en concreto, ¿vale? Así que bueno, que elijáis lo que más creáis que se adapte a vosotros, que no os dejéis llevar tanto a lo mejor por el prestigio, por el tal, porque tengo amigas que a lo mejor habían tenido nota para hospitales súper grandes y se han ido a hospitales más pequeños y están operando, por ejemplo, el triple de lo que operarían en un hospital grande, estando la mitad de quemadas y demás. Entonces, bueno, cada cosa al final tiene sus ventajas y no. Y luego, una cosa que se me ha olvidado decirlo, que yo lo preguntaba muchísimo el año pasado, es que preguntéis a los resis qué cosas ven malas de su hospital, qué cosas son negativas, qué cosas cambiarían, ¿vale? Porque hay mucha gente que os va a decir, ah, no, todo es perfecto.
no os fiéis, ¿vale? Porque, o sea, todos los hospitales, a mí se me ocurren millones de cosas malas que hay en mi hospital, ¿vale? Millones de cosas malas que hay dentro de mi hospital, justo en concreto en mi especialidad, ¿vale? Entonces, siempre hay cosas malas, los resis siempre estamos quejándonos por mil cosas, entonces desconfiad un poco de aquellos que os digan, no, no tiene nada malo, es todo estupendo, vente a mi hospital, ¿vale? Porque siempre hay cosas malas, entonces obligad a los resis a que piensen en esas cosas malas y nada. Pues eso yo creo es un poco lo que os quería contar. Así que nada, cualquier cosita os leo en comentarios. Un besito y nos vemos pronto.